Y quería que nos cuenten ustedes, que me cuenten ustedes cómo surge este proyecto, dónde lo están haciendo. A ver, cuenten. Dale, en realidad empezamos con los talleres de radioteatro juntas. Yo ya había creado una compañía que se llamaba Viva Voz, que era una compañía de radioteatro de temáticas sociales. Sí. Abordábamos distintas temáticas como el alcoholismo adolescente, bullying en la escuela, violencia de género. Nos parecía que estaba bueno abordar todas estas temáticas desde el radioteatro, porque bueno, el radioteatro invita a la reflexión y a la toma de conciencia, claro. Y qué mejor que usarlo como instrumento para reflexionar y poder encauzar todas estas temáticas que son tan importantes en nuestra sociedad. Así que venía con eso, digamos, con este proyecto. Después vino la pandemia. Bueno, la pandemia nos unió en un montón de proyectos y también... Sí, anteriormente empezamos a dar clases de radioteatro, claro, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en el Centro Cultural San Martín. Ahí dábamos talleres de radioteatro de manera presencial, la verdad que una experiencia hermosísima. Esto fue antes de la pandemia. Esto fue antes de la pandemia, sí, ahí comenzamos en este proyecto juntas. Hicimos tantas cosas, claro. Que la pandemia es un quiebre muy importante, entonces... viste, uno se detuvo un poco ahí. Sí, no, por eso yo digo, es antes y después de crisis. Totalmente. Lo de la pandemia, ¿no? Sí. Y ahí surgió la idea, porque bueno, estábamos en esta situación, yo le decía a Laura, bueno, tenemos que hacer algo, esto es terrible, estábamos todos muy angustiados, y bueno, ahí surgió la idea, hagamos radioteatro, talleres de radioteatro online, por Zoom, ¿no? Que era la novedad, y ahí empezamos a pensar, a diseñar cómo podía pensarse esto y armamos, bueno, estos talleres y fue impresionante. Un boom, explotaban todo el mundo quería hacer radioteatro online. Qué fantástico. Nosotros nos sorprendíamos porque de repente teníamos 3 talleres en un día, uno seguido de otro, y no dábamos abasto. En realidad nos replanteamos, pero podemos hacer, digamos, porque estábamos dedicadas a eso solamente. Fue maravilloso. Y la gente se enganchó muchísimo, porque claro, muchos actores que no podían subir al escenario tenían la posibilidad a través del radioteatro y en forma online, expresarse de alguna forma, ¿no? Pero ¿a partir de dónde surgió la idea de ser docente de radioteatro, por ejemplo? Y yo creo que a partir un poco, no sé decirte exactamente, pero confluyeron, yo soy locutora. Vos sos locutora, sí. El trabajo de la voz siempre me gustó, antes de estudiar locución. Y también, es una forma de unir la técnica vocal con la actuación. Yo creo que es una fusión maravillosa, porque uno puede expresarse, contar una historia a través del radioteatro, donde se pone en juego un montón de cosas, porque el radioteatro no es leer un texto, no. Mucho más allá que eso, ¿no? Es interpretar un texto, poner las emociones, los sentimientos que está viviendo el personaje en ese momento. Es como estar arriba del escenario, pero detrás de un micrófono, y es hasta incluso mucho más difícil, porque en la voz uno tiene que poner todo. Claro, eso, ¿no? Sí. Aquí no interviene el cuerpo, en la voz. En realidad interviene el cuerpo. Digamos, uno interviene el cuerpo. Pero digamos, el oyente, uno tiene cámaras ahora, pero lo ideal para un radioteatro es no tener cámaras, ¿no? Claro. Sí, es un género que despierta la imaginación, la creatividad, nos conecta desde otro lugar. Estamos tan acostumbrados a lo visual ahora, todo requiere de cierta inmediatez. Entonces también nos pasó esto en la pandemia, que por ejemplo, teníamos espacios en donde había gente de toda Latinoamérica y se produjeron encuentros, amistades, porque todos congeniábamos a partir de esta posibilidad de expresarnos de esta manera y tomamos conciencia, yo creo especialmente de lo que significaba este género, de lo que podía, la riqueza que nos daba, porque trascendió el lugar de un taller en donde uno por ahí puede trabajar de manera presencial, trascendió esto y ahí, empezamos también a pensar en producir
un espectáculo de radioteatro, que lo hicimos también en la pandemia, y cada vez nos entusiasmábamos más, porque veíamos que también la repercusión de esto, ¿no? de la posibilidad de sentarse a escuchar algo, y la gente nos decía, qué bueno esto de que me siento, me pongo una copita de algo, o un tecito, y de pronto aparezco en otro mundo. Esto normalmente no lo hacemos, no nos permitimos estos tiempos, ¿no? Y el radioteatro nos invita a volver a aquellas épocas en donde la gente se juntaba alrededor de la radio y se producía esa magia, la familia esperaba el siguiente capítulo. Estas cosas que ya no suceden porque miramos Netflix así de manera como compulsiva. Claro, sí. Así que esto es lo que nos gustó, y a mucha gente le pasó que se conmovió, ¿no?, con esta propuesta. Yo recién dije que los oyentes habrán dicho, cuando yo dije cuánto vale una heladera, dirán, ¿qué tiene que ver lo que dijo con lo que estamos hablando ahora, no? Tiene que ver, bueno, con justamente un radioteatro que estrenan ahora, ¿no? Sí, nosotros hicimos la adaptación de Cuánto vale una heladera de Claudia Piñeiro. De Piñeiro, sí. La hicimos, como te explicaba María Eugenia, online, cada uno desde su casa, en ese momento, Vivi Salomón, Luis Albano, cada uno grabó en su casa, y después, bueno, me tocó a mí la tarea de hacer la edición de todo ese radioteatro, y lo difundimos por alternativa también, 100 entradas en cada, o sea, era impresionante la repercusión en plena pandemia. Y después el año pasado decidimos ponerla en vivo, la obra, claro, ¿no es cierto? Ahí en el Palacio del Victorial, también como lo vamos a hacer ahora, con el mismo elenco de la pandemia, y también fue 80, 90 personas en una función. Sí. Dijimos, bueno, esto tiene que seguir, porque nosotros siempre vamos por más, ¿no es cierto? Entonces la idea es ahora, bueno, tenemos 2 funciones de Cuánto vale una heladera, esta vez protagonizadas por Carolina Papaleo, que está muy contenta porque también es su vuelta al radioteatro, con una madre que es emblema. Claro. Irma Roy, claro, un emblema de radio y telenovela también, ¿no? Por supuesto. Así que ella enseguida aceptó gustosa, dijo, sí, me encanta el radioteatro, vamos con eso. Y bueno, vamos a hacer estas 2 funciones con ella, y la idea es continuar con otras obras. Estamos leyendo muchas obras de Piñeiro, y también otras como para, ya que Gabriel Mariotto nos habilita y le encanta el radioteatro y nos habilita ese espacio como para poder hacer otras obras durante todo el año. Qué bueno. Ahora, ¿es radioteatro esto? Radioteatro en vivo. En vivo, sí, en vivo, aclaremos. Presencial. Sí, vamos a estar ahí en el teatro y van a poder ver a los actores frente al micrófono para ver como la cocina de lo que es un radioteatro, ¿no? Y eso también es interesante porque, bueno, hay cositas que, bueno, uno se aleja del micrófono, se acerca para generar... los diferentes planos. Exactamente. Claro. Entonces, esto que ve la gente también es otra mirada y otra propuesta. Con el tema de los sonidos, ¿están grabados o hay un sonidista? Están grabados, y ¿no? Hay un sonidista que los pone, digamos, en el aire. Pero sí, están grabados. Eso. Yo doy clases de radioteatro y hice también este año un taller de efectos sonoros. Ah, claro. No soy experta en el tema, pero bueno, algo en éter, yo me recibí en éter y tenía una materia que tenía que ver con bueno, la edición y el uso de Soundforge y demás, y entonces algo aprendí, me sirvió para hacer demos, y ahora, bueno, lo empleo, viste que todo en la vida va sumando. No, seguro que sí. Y bueno, y los chicos estaban fascinados, los alumnos, que algunos se anotaron para aprender a manejar el Vegas con, digamos, y hacer la banda sonora de un radioteatro. Y bueno, y en eso estamos. ¿Y el elenco está integrado entonces por? Carolina Papaleo, Gustavo Bonfigli, María Eugenia Snicar, Laura Sordi, Rolando Agüero y Javier Carbone en el rol del narrador. ¿Y vos también? Sí, claro. ¿Te nombraste? Me nombré. Te nombré. Me nombré ahí en el medio. Me parece muy bien.
Claro, porque vos nombraste recién a Luis Albano y a Viviana Salomón. Ellos lo hicieron en la época de la pandemia. En la época de la pandemia y en vivo en noviembre. En noviembre lo hicieron ellos. Sí. Estuvieron los dos acá en la radio. Me imagino, claro. Estuvieron un día los dos, sí. Además los conozco bastante. Claro. Ellos han hecho muchísimo. Grandes actores. En las dos carátulas estuvieron mucho tiempo. Pero excelentes actores. Surgió la posibilidad de hacerlo con Carolina Papaleo, que nos dio el sí, entonces tuvimos que reestructurar el elenco en función de eso. Así que bueno. Y van a estar, tengo entendido, no, estoy leyendo, el 11 y 18 de abril de este mes, sí. Sí, ya, hoy el viernes 5. Que viene. Y recordemos que el Palacio del Victorial es en Piedra 722. Un lugar así muy lindo, muy hermoso, muy extraño también, ¿no? El lugar en sí. Yo siempre recuerdo hace años cuando dieron aquella obra, me sale el nombre, Isadora era, a ver si Silvia se acuerda, en el Victorial, la obra que vimos donde se comía y todo eso. No me acuerdo. No era Isadora. No, ya sé cuál decís. Hace años. Que era una obra que era muy interesante porque trabajaban, no sé, 20 personas, pero vos podías elegir a un personaje y seguirlo. Entonces, vos lo seguías, pero la historia siempre es la misma. Que era, además era el amante de D'Annunzio de esa época. Ahora no me sale, pero es un nombre. A mí tampoco, pero es un nombre, no es Isadora, pero es un nombre más corto. Bueno, me sale Fedra, imagínate, no tiene nada que ver. Pero que además en el intervalo uno comía, había comida. Sí, me acuerdo de la propuesta. Y charlaba con los actores, pero los actores charlaban desde el personaje. Uno seguía hablando con ellos como si fueran uno podía charlar con D'Annunzio. Que además fue una producción infernal. Se dio mucho tiempo. Ahí yo conocí el Victorial. Hace mucho tiempo. Y después también, lo conocí por otras oportunidades. Hice una apuesta además en el Victorial. Hace unos años ahí. Por eso conozco el lugar ahí, que es hermoso, es bellísimo. Nosotros damos clase de radioteatro allí y además tiene varias salas, varias aulas, hay varios cursos y la sala está explotada ahora. La programación no entra nada y tiene mucha asistencia. Sí, la repercusión es impresionante de las propuestas en general. Funciona muy bien, bien. Es una sala que convoca muchísimo. Perdón, Tamara. Me soplaron. Tamara, es verdad. Tamara, me acuerdo. ¿Qué año fue eso? Ahora ves. No sé. Era muy novedoso. Era una propuesta muy novedosa. Mira, eso debe ser antes del 2000, Me parece. No sé si 99. Fines de los 90 puede ser. Fines de los 90 fue. Sí, vos no habías nacido. Vos tampoco. No. Por eso. No. Yo te era chico. Pero bueno, uno lee historia. Claro, por eso. Napoleón, uno conoce de Napoleón y no quiere decir que estuvo en Waterloo, yo no estuve. Por supuesto. Claro, no, seguro. Pero, ustedes hablaban del que están dando clase. En este momento se están dando ahí los en el cursos. Victorial. Sí. Yo doy clase también en Palermo acá. Palermo, en Soler y se me olvidó la calle, Julián Álvarez, y también en el Victorial, así que sí. ¿Vos, María Eugenia, también? No, ahí no estoy dando clases, estamos dando clases también en un taller para adultos mayores, porque fuimos también, por suerte, a través de mecenazgo obtuvimos la posibilidad de trabajar en este proyecto y vamos a empezar ahora en un centro de día a trabajar en un taller de radioteatro con adultos mayores. Y ahí en el Victorial también, voy a hacer ahora el sábado 12 de abril una obra que se llama Milongueras Pretensiones, que tiene que ver con el tango, es una historia tanguera. ¿Ah, sí? En donde también bailo. ¿Cuándo lo haces? Ya que está, pasá todos los datos, dale. Sí, aprovechamos. Dale. Sábado 12 de abril, 21 horas, ahí en el Palacio del Victorial también. Es la última función porque es la despedida. Venimos con esa obra desde hace más de 10 años. La verdad que nos ha ido súper bien, es una obra hermosa, con mucho humor. ¿Vos bailás tango, por supuesto? Bailo tango, sí. En un momento recreamos una milonga de los años 40 y ahí es donde los personajes que
tienen 60 y pico, y esto transcurre en los años 80, recuerdan Claro. su juventud en la época de los 40, y ahí se produce la milonga y el baile, y tiene muchísimo humor, muchas situaciones cómicas. Qué así que- bueno. pero bueno, ya estamos cumpliendo una etapa, así que los invitamos a este cierre para que, si no la vieron, la puedan ver, porque Es la el verdad- 12, el 12. el 12 de abril a las 21 horas, sí. 12 de abril, Sí. 21 horas. Y el 11 y el 18 de abril, Y el 11 y el 18, ¿cuánto vale una heladera? 20-30 horas. 20-30, no Sí. dijimos la hora, 20-30. 20-30 Por horas. alternativa, teatral, todas las entradas Claro. se sacan. Laura, vos también fuiste actriz de doblaje, ¿no? Sí, Va, muchos fuiste, años. no, ahora actualmente Sí, no. Hago muy poco ¿Ah, doblaje sí? ahora en este momento, sí, sí. Hago, digamos, locuciones en mi casa, me armé un estudio, pero no tanto doblaje. El doblaje es algo que me apasiona a mí. Esa posibilidad de crear un personaje y seguir todas sus intenciones, sus modos, a mí me encanta la caracterización de Claro, sí, personajes. sí. Entonces me mimetizo, realmente yo veo un actor representando un personaje y me mimetizo y me olvido de mí completamente. Es muy difícil, es una tarea Es un muy trabajo No, claro que difícil, sí. muy artesanal también, ¿no? Porque milimétricamente es la respiración, el tono, el modo, cómo se mueve, hay que interpretar todo, hay que ver, Claro. observar todo lo que hace el actor para ponerle la voz adecuada también, ¿no? Vos habías hecho un personaje, ¿no? Mi familia es un dibujo. Sí, muchos años estuve ahí, hicimos, hice a Buji, que era la Buji, hermanita de Dibu. de Dibu. Y estuvimos ahí haciendo 2 o 3 programas de televisión y 3 películas. Películas se hicimos hicieron, también. sí, en su momento eran muy Sí, conocidas. eso es Sí. diferente porque en realidad no es doblaje, sino Claro, estás que poniendo la voz. estoy poniendo la voz La y voz. después los dibujantes dibujan. Es al revés de lo que sería el doblaje. O sea, yo estoy en la escena. esa, sí. Ya sé, pero vos cuando haces el doblaje, ¿no estás viendo el dibujo? No. ¿No? No. El dibujante, que es Rodolfo Mutugarría, Sí, era en sí. ese momento, él dibujaba, y él y su equipo, ¿no? Dibujaba a partir de lo que yo interpretaba, de mi Ah, ¿sí? voz y mis intenciones. Sí. Pero normalmente con el dibujo, digo, ¿no? Con la animación, ¿se hace así o Cuando es, digamos, en las series, Sí, sí. no se hace así, exactamente. Ellos ponen en escena, estaba Estela Maris Closas, Germán Kraus, por ejemplo, en una Sí, sí, escena, claro. el muñeco, ahí, en escena, Sí. que después lo tapaban, ¿no es Claro. cierto?, en la edición final, y yo con un micrófono al lado de ellos, poniéndole la voz al dibujo. Y después hacen todo el proceso de montar mi voz y montar encima el claro, es dibujo. distinto. Es al revés, sí. Pero has hecho doblaje de películas también, sí. Sí, he doblado, o sea, Madonna, Melanie Griffith, un montón de personajes así maravillosos. Y cada uno tiene su comportamiento, su estilo, su modo. Y bueno, es un mundo apasionante el del doblaje. Así que bueno, yo hice muchos años, hice en Video Record, trabajé como 8 ¿sí? años, sí, Video Record, que fue Sí, la sí, empresa claro, de doblaje sí, acá en sí, sí. Argentina, y después, bueno, en estudios también no tan a lo mejor trascendentes o reconocidos o conocidos más que nada como Video Record, muchos años también en otros, y después, bueno, también yo estudié locución después del doblaje. Después. Después, sí, porque me empecé ahí mismo en los laboratorios Alex, me empezaban a salir trabajos de locución y yo no era locutora. Claro. Entonces decía, pucha, tengo que estudiar locución, y me perdía cosas. Ahí se doblaban en Sonofilm y en Alex todos los largometrajes. Recuerdo, sí, Entonces sí. estábamos doblando una película, de repente me llamaban a un estudio ahí que estaban poniéndole la voz y haciendo los doblajes, y ahí empecé como a doblar películas, a conectarme con otra gente. Pero vos sos locutora, no soy locutora. Pero vos sos locutora, no. Y entonces Decías, qué estudié, macana, claro, estudié la carrera más de grande. O sea, yo terminé en el 2007 la carrera de ¿sí? locución.
sí, ya era más grande, digamos. ¿Y estuviste después trabajando en alguna radio? Pues no, yo hice siempre locución artística. Locución artística. Claro, locución comercial. Sí, claro, sí. Documentales, institucionales, esa es la parte que más me gusta. Y bueno, fui locutora de Glade, por ejemplo, de algunos productos bastante conocidos, de Google. Ahora soy la voz de Google para Latinoamérica. ¿Sí? Atiendo, si vos llamas a Google, atiendo el contestador. ¿Atendés vos? Bueno, ahora la voy a saludar cuando llama a Google. Dice, hola, Laura. ¿Qué haces, Laura? Dale, escúchame. Y bueno, esta profesión te da la posibilidad, por eso te digo, de hacer tantas cosas. Claro. Radioteatro, locución comercial, documentales, doblaje. Hay tanta diversidad, pero sí, es un trabajo tan interesante, sí, y con tantas sutilezas y matices, todo lo que tiene que ver con la construcción del personaje que vos comentabas, ¿no? Qué complejo es realmente poder lograrlo. Seguro que sí. Cuando yo empecé ahí en Video Record era una labor mucho más artesanal. Estábamos todos frente al atril doblando una película, cosa que ahora no se hace. Vos vas a un estudio o grabás desde tu casa, muchas veces, la mayoría, y le pones la voz a la imagen que te dan. Pero ahí era una compenetración, era otra cosa. Y lógicamente para mí las escenas salían... Y porque es mejor, porque estás interactuando con el otro, lo estás viendo al otro, al que le decís te amo, lo estás viendo. No, claro. Gestos, modos, estábamos todos ahí en el atril y ese clima que se generaba es irreproducible si uno está solo frente a un micrófono en su casa siguiendo una imagen, ¿no? Solamente. Así que esa etapa del doblaje para mí fue maravillosa. Me estoy tratando de acordarme de un amigo que tiene hace doblaje, pero además tiene una institución en donde no me puedo acordar cómo se llama. Dani de Álzaga. Dani de Álzaga, gracias. Sí. ¿Viste? No me salía otro nombre, me salía Omar Lopardo, que es un actor amigo. Dani. Tiene una escuela, Dani. Claro, sí. Lo conocen ustedes. Trabajé muchos años. ¿Trabajaste con Dani? Trabajé con él, sí. Claro, sí, nos conocemos hace años. Inclusive hemos hecho algo juntos de teatro también en algún momento. Él es pionero del doblaje, como yo. Fuimos los que empezamos, digamos, allá por el año 89-90 en Alex. Claro. En Video Record. Dani de Álzaga, Hernán Quiosa, Dorita Guzmán, que ahora se da clases no sé si está en Éter o está en algún otro lado dando clases de doblaje también. Bueno, tanta gente, Natalio Oxman, no sé, bueno, gente que ya no está. Elvio Nessier, estoy nombrando por Emma Ledo. Uy, Emma Ledo, claro, hay tanta gente. Pero voy a preguntar porque no sé, Emma Ledo vive. Sí. Vive Emma, porque no, uno pregunta con miedo a veces, pues a veces la mato. No, Emma Ledo, Livia Fernán, eran todos del grupo mío. Cuando yo empecé a hacer doblaje, ellos eran, estaba sentadita en un rincón escuchándolos y me parecían unos monstruos. Con Emma Ledo, ahí empieza, me dicen, no seas autorreferencial, no puedo evitarlo. Hicimos una obra juntos hace muchos muchos años, qué sé yo, en el 70 y pico. Mirá. Que era una obra mía en un teatro de la calle Florida. Trabajé con ella, con Emma Ledo. Divina. Por eso te pregunto, hace muchos años que no la veo. Divina. Y con Emma Ledo fuimos a hacer un radioteatro que se llama de A Viva Voz. Ella integró el elenco de A Viva Voz, esta productora que yo tenía. ¿Ves a Emma? Ahora no la estoy viendo, pero la otra vez me mandó un mensaje por Rolando, que es muy amigo de ella, y me preguntó, ¿y cuándo vamos a hacer la obra? Porque fuimos por el interior a hacer esta bueno, si la ves, mandale un beso. Por supuesto. Se va a acordar, sí. Por supuesto, ¿cómo no se va a acordar? Hicimos cada cosa ahí en ese teatro. Sí. Entonces... Vos como diré, vos sos egresada de alumna de Raúl Serrano, ¿no? Sí, egresada de la escuela de Raúl Serrano, realmente un maestro maravilloso. Sí, claro. Un referente para mí muy especial, bueno, lo extrañamos. Sí, claro. Pero para mí es como que lo que él plantea a través del método de las acciones físicas, esta creación que él tiene... nosotros trabajamos mucho a partir de esto con los actores de radioteatro cuando hacemos nuestros talleres, ¿no? Nos basamos en esto también. Decimos,
no ponemos el cuerpo íntegramente, pero la voz es parte de un cuerpo, no está no, por eso uno dice disociado. pone la voz, pero el cuerpo te da, Sí. la actitud corporal te da también la voz, ¿no? Tiene que ver con la voz. Entonces, no es que fríamente lees Obvio. frente a un micrófono. Claro. Porque si vos no analizás los conflictos de ese personaje, Claro. lo que le está pasando, y eso lo llevas a tu cuerpo, es imposible transmitir con la voz y que el oyente entienda lo que le está pasando a ese personaje. Queda como una mera lectura, ¿no? de un Bueno. texto, de un papel. Entonces lo que trabajamos es esto, trabajamos exactamente que cuando abordamos un texto actoral, incluyendo el cuerpo, en el radioteatro también. De Claro. hecho, hablábamos ahí en el ensayo, el otro día estábamos ensayando con Carolina y con todo el elenco, y nos pasaba esto, ¿no? Que todo el tiempo, yo las manos no puedo dejar de usarlas, pero también esto de nos miramos, interactuamos. No, seguro. Y esto le da una vida al personaje que si uno se aferra al papel y a leer una letra, no tiene... No se pueden crear climas No, así, entonces es absolutamente. fundamental. No, por eso lo difícil, ¿no? Del radioteatro, la gente a veces no toma, por ahí la gente no sabe y cree que uno se para y lee nomás. No, hay que ser buen actor también, ¿no? Hay que ser buen actor. Sí, bueno, y sí. hay que tratar por lo menos. De Intentarlo. Intentarlo. Lo intentamos. Bueno, Laura Sordi y María Eugenia Asnícar, con acento en la I. Sí. ¿Cuánto vale una heladera? El 11 y 18 de abril en el Teatro del Victorial, Piedra 722 a las 20:30. Y el 12, tu Milongueras Pretensiones, tu Así última es. función, ya que estamos, Gracias. María Eugenia Asnícar. Así que bueno, tienen que ir, están obligados. Si no, ya vamos a ver, vamos a hablar. Eso. Bueno, chicas, gracias No, por haber por estado hoy. favor. Y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias por muchas gracias. invitarnos, muchísimas felicidades, Claro. realmente 21 años Claro, sí, es sí. un logro. Y Nos- estar acá compartiendo este momento para nosotros es un honor. No, gracias, Un honor. gracias a ustedes. Vamos a ver si en Argentores un día se puede hacer algo ahí Sí. de radioteatro, me encantaría. Sí, Sería Acá hermoso. estamos. la llevamos y hacemos algo. Acá estamos ahí, disponibles. Hacemos ¿Cómo algún, no? Sí. algún destrozo allá en Sí. Argentores. Es más, esta obra se puede hacer en Argentina. Se puede hacer, claro. Bueno, Claro. es cuestión de hablarlo. Hablamos con Vamos a- Carolina y ella va a claro. estar dispuesta. Bárbaro. Seguro. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Muchas Mucha suerte. gracias a ustedes Chao, por chao. invitarnos.